Bíblico Río Grande. ¿Todos conocen el seminario? Sí. Bueno, hay uno aquí en Edinburgh, un seminario, y venimos a estudiar, venimos de Veracruz nosotros. El Señor nos llamó a prepararnos para el ministerio y fue muy bonito. Pero algo que te quiero compartir es que cuando nosotros llegamos ahí al seminario, no conocíamos obviamente a nadie. Nunca habíamos estado acá en el Valle viviendo. Y me gustó mucho que una familia, la familia que vivía al lado de nosotros, nos recibió, nos recibió de una forma muy especial. Llegamos, todavía ni siquiera nos bajábamos de las maletas del carro y ya estaban ahí esperando y nos dijeron, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros, estuvimos orando por ustedes y fue muy especial. O sea, yo llegué, wow, aquí en mi pueblo nomás no te, ni te voltean a ver, ¿no? Y acá nos recibieron muy bien, nos dijeron, qué padre, son una oración contestada, me acuerdo mucho de esas palabras ustedes. Y los invitamos a comer, ya tenían la comida lista y fue muy impactante para nosotros. Nos gustó mucho esa recepción, nos sentimos muy bien recibidos. Y de ahí para adelante, también nuestra mentalidad, pues, estaba muy enfocada en eso, ¿no? Ellos también eran mexicanos, ¿sí? Y pues mi esposa y yo nos sentimos muy agradecidos mientras estábamos ahí, por la forma en que nos recibieron. Y comenzamos nosotros, más adelante, a recibir de la misma forma. Porque ellos nos recibieron así, dijimos, ¿sabes qué? Los siguientes familias que lleguen, vamos a recibirlos también. Entonces llegaban nuevos y les decíamos, obviamente tratábamos de tenerles despensa en su casa, porque haz de cuenta que llegas y todo está vacío, nada más hay muebles y no tienes nada, ni comida ni nada. Entonces les conseguíamos despensa, se la poníamos en sus casas, nos daban permiso de entrar, los esperábamos, los invitábamos a cenar, les dábamos tips, mira aquí encuentras esto, el Walmart está para acá, el H-E-B está aquí, acá lavar ropa cuesta tanto, se hace de esta forma. Y todo eso ayuda, ¿no? A nosotros nos ayudó bastante. Y lo empezamos a hacer con otras personas y era muy padre. Y cuando era entre mexicanos, pues ya sabes, ¿no? Pura fiesta, ah, tú eres de Veracruz y tú no, yo soy de por acá. ¿Y qué comida es allá? No, sí, vamos a hacerlo y lo hacíamos. Y comíamos y así. Entonces era muy padre, pero había situaciones o había casos en los cuales recibíamos y no eran mexicanos, ¿no? Había algunos de otros países que nos tocaba también, queríamos hacer lo mismo y tocaba que ser un poquito áspero la recepción, como que había un poco de choque. Algunos centroamericanos y otros sudamericanos era un poco difícil. Yo no entendía por qué en ese momento. Ya después entendí que había como que cierto eh, tipo de rivalidad entre países, no sé si por el fútbol o algo así, pero había rivalidad. O sea, yo me topaba con compañeros de mi generación, le decía, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo hacemos? Y nada, me veían así. Oye, estamos en un ámbito cristiano, es un seminario bíblico donde se supone que pasaste un examen para estar aquí, pero la actitud muchas veces era de conflicto, era de rivalidad, ¿sí? Pero no nos importó. Nosotros no nos fijábamos en el trato de cómo nos trataban a nosotros en esa parte, sino que siempre lo que tratábamos de hacer era volver al inicio de cómo nos trataron a nosotros primero. Y volvíamos. Y seguíamos recibiendo. Y siempre recordando cómo nos recibieron. Y yo me acordaba, no importa que no nos abran la puerta, que no acepten nuestra invitación, a nosotros nos sirvió mucho lo que nos hicieron, vamos a seguirlo haciendo. Interesante que después, ya con el tiempo, todo se volvió más amistoso, amigable con ellos, con el paso del tiempo, ¿no? Y lo que pasa es que de la forma en que uno es recibido, ¿sí? Así es como nosotros también a veces recibimos. Y no estoy hablando de solamente cómo te reciben en su casa, sino cómo lo recibes en tu vida. ¿Cómo eres tú con las personas cuando no las conoces o cuando estás tratando de hacer amistad con ellos? ¿Cómo es que los recibes? Es cómo se sienten, ¿sí? O cómo te sientes tú. ¿Cómo es que afectas o impactas a la persona que estás poniendo en tu caminar, en tu vida diaria? Cuando eres bien recibido, recibes bien. Cuando eres maltratado, muchas veces tratan mal. Y es que era lo que pasaba con los países, con aquellas personas de otros países que tenían algún tipo de conflicto con mexicanos y generalizaban. Y era, no, tú eres mexicano, te ponen un alto, ¿no? Y así es nuestro comportamiento. Yo te quiero preguntar, ¿de qué forma, o de qué depende, perdón, de qué depende la forma en que tú y yo como hermanos
recibimos a los otros hermanos? ¿De qué depende? ¿Depende de la cultura? Ponte a pensar en esto. ¿De qué depende cómo tratas a otro? ¿Cómo lo recibes a tu vida? ¿Depende de a qué equipo de fútbol le va? ¿Depende del nivel económico de la persona? ¿O con todos eres igual? ¿Sí? La forma en que ellos te tratan primero, a veces somos así, ¿no? Es que me volteó la cara cuando llegué. Y a partir de ahí, ya, yo no lo vuelvo a tratar bien. Oye, tal vez hay un retortijón en el intestino y tú pensando que te volteó la cara. Pero a veces así somos, ¿no? ¿Cómo es que respondemos? ¿Cómo es que recibimos? ¿Cómo es que los hacemos parte de nuestra vida? Y tiene mucho que ver aquí en la iglesia. ¿Cómo es que nos tratamos y nos recibimos unos a otros? El apóstol Pablo, en este pasaje que vamos a leer el día de hoy, que vamos a estudiar el día de hoy, nos va a hablar de este tema que de hecho lo ha venido tratando desde hace un capítulo anterior, de cómo es que debe de ser nuestro comportamiento unos a otros y cómo debemos de vivir la palabra. ¿Sí? Abre tu Biblia en Romanos 15. Vamos a leer del 7 al 13. Romanos 15, del 7 al 13. Cuando lo tengas, puedes ponerte de pie, por favor. Mira, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes otra versión, sígueme con tu vista. Yo lo voy a leer en esta. Si tienes esta versión, léelo conmigo, por favor. Romanos 15, del 7 al 13. Nueva Traducción Viviente, Pablo escribió a los Romanos, capítulo 15, verso 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con el pueblo de Dios, ustedes los gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles, ellos pondrán su esperanza en él. Verso 13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos poner, Señor, este estudio delante de ti. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Quizá algunos venimos con ciertos conflictos, Señor, con ciertas situaciones en las cuales hemos puesto división, en las cuales hemos puesto barrera, incluso entre nosotros como hermanos o entre iglesias, Señor. Te pedimos que seas tú mostrándonos cuál es el camino que has trazado para que podamos vivir en unidad, para que podamos vivir glorificándote y que nuestro corazón siempre proyecte hacia lo eterno y no hacia lo terrenal, Dios. Perdónanos porque muchas veces te hemos fallado y quizá mucho de lo que vamos a hablar hoy ha sido en nuestra vida, Señor. Queremos hacer las cosas bien. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra, Padre Santo. En nombre de Jesús pongo en tus manos esta iglesia, que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado. Y en ese nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Bien, sígueme ahí en el versículo 7 de Romanos 15. Fíjate, Pablo escribe: por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Como ya mencionábamos, Pablo viene hablando de este tema desde hace rato, ¿sí? Ya viene desmenuzando este tema, el cual está hablando de la unidad, ¿sí? Después de todo lo que Pablo ha venido hablando, ha venido diciendo acerca del respeto, de la unidad, de la hermandad entre hermanos maduros y hermanos débiles, ¿sí? Pablo comienza el verso 7 diciendo: por tanto, o en otras palabras, en conclusión. Ya te vine diciendo todo esto. En conclusión, ¿cuál es la conclusión? Acéptense unos a otros. Este es el énfasis. Hermano, es realmente un mandato. Si tú te das cuenta en tu Biblia, está en forma de imperativo, ¿sí? No es algo condicional, no es algo que te diga: mira, si son del mismo país, acéptense. Si son del mismo equipo de fútbol, acéptense. Si le gusta el mismo color que a ti te gusta, acéptense.
Si te trató bien al principio, acéptense. No hay condiciones. Pablo no en ningún momento anterior ni después marca condiciones en este mandato. Él está diciendo, ¿sabes qué? Tienen que hacerlo. Sea cual sea la situación, sea cual sea lo que esté pasando entre ustedes, acéptense unos a otros, ¿sí? El mandato, acéptense, si tú vas un poquito más atrás, en el capítulo 14, verso 1, es el mismo que utiliza aquí. Pablo ya lo había mencionado antes, y esto significa recibirse en su vida. ¿Cómo recibes a alguien en tu vida? Haciéndolo parte de, ¿sí? ¿Cómo es que tú vives? Hazlo parte de. ¿Cómo es que tú cantas? Hazlo parte de tu canto. ¿Cómo es que tú amas? Hazlo parte de tu amor. Hazlo parte de tu vida. Aquí se está refiriendo en esta palabra, hacerlo parte de uno mismo. Pablo está hablando a la iglesia, mis hermanos. Pablo está hablando a personas creyentes. Esto no aplica a ninguno que esté afuera, ¿ok? No generalicemos este texto. No está hablando de que tenemos que hacer esto con todo el mundo, ¿no? Sino específicamente, primero dice, háganlo entre ustedes. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia encontramos problemas muchas veces. Está hablándole Pablo a una congregación. ¿Y sabes qué? Tú y yo, ¿qué crees? Estamos también siendo parte de una congregación. Estamos también siendo parte de una iglesia. Somos creyentes, ¿sí? Entonces, este mandato es para ti. Tómalo para ti. El tema aquí es, como ya lo hemos venido hablando en sesiones pasadas, la iglesia de Roma estaba en conflicto, ¿ok? Estaba en una situación de división. Tenía mucho que ver las creencias entre las personas. Recordemos que en la iglesia había judíos, había gentiles, había quienes creían que se tenía que guardar un cierto día, había quienes creían que se tenía que comer cierta comida solamente, que no se podía comer otro tipo de comida. Y había una serie de creencias y problemas en sus cabezas que no compartían los unos con los otros. Y por eso había conflictos y decían, no es que tú eres un liberal, no es que tú eres un religioso. Y unos juzgaban, otros menospreciaban. El punto aquí es que había división. El punto aquí es que no compartían, ¿sí? Ya había división. La unidad del cuerpo de Cristo estaba siendo afectada, estaba siendo partida. Y todo esto por la falta de amor y la falta de humildad. ¿Te suena esto familiar? ¿Qué me dices de nuestra iglesia? ¿Qué me dices? ¿Crees que la unidad de la iglesia pueda mejorar? ¿Qué piensas? Necesitamos saber que cada uno de nosotros es parte fundamental para lograr la unidad. Unidad significa uno. Y si tú no estás siendo parte de esto, ya no hay unidad. ¿Sí me explico o no? Ahora, ¿de qué forma debemos aceptarnos unos a otros? Ya vimos el mandato. Acéptense unos a otros. ¿De qué forma? Sigue diciendo el versículo 7. La medida de la aceptación, dice Pablo, que debe de ser ¿cómo? Tal y como Cristo nos aceptó, ¿no? Pregúntate, ¿de qué forma te aceptó Cristo? Haz esa pregunta a ti mismo. ¿De qué forma me aceptó Cristo a mí? ¿Acaso fue condicional la aceptación de Jesús? ¿Acaso Jesús me dijo, mira, cuando dejes de ser así de pelado, pelafustán, cuando dejes de ser así, te voy a aceptar. Mientras me voy a esperar. Cuando dejes de tratar así a tu esposa, a tu esposo, me voy a esperar. ¿Fue condicional la aceptación de Jesús, hermano? ¿Qué piensas? Todo lo contrario. Aún con tus defectos, aún con tus fallas, tus errores, tus pecados, todo lo que traes, todas esas arañas que traemos en la mente, en el corazón, Él te recibió volviéndose tu siervo, o sea, tu servidor. ¿Te puedes imaginar esta escena? Dios, siendo Dios, se hizo tu servidor y vino a este mundo a servirte. ¿Para de qué forma te sirvió? No estoy hablando de que, Señor, hazme esto y tráeme agua que tengo sed. No estoy hablando de ese tipo de servicio, ¿no? ¿De qué forma te sirvió Dios? Pagando tu deuda. ¿Sabías tú que tenías una deuda delante de Dios? ¿Y sabes qué hizo Dios? Él mismo vino a este mundo y te sirvió pagándola. ¿Puedes pensar esto, esta escena? ¿Sí?
Había una deuda en nuestro corazón que nos mantenía separados de Dios, en una condenación, en una muerte eterna. Y Jesucristo vino y la pagó con su propia vida, sirviéndote a ti para que no lleves más esa carga, sino que vivas libre para la gloria de Dios. Si a ti no te llena eso y te da pasión para vivir por Dios, no sé qué es lo que estamos esperando. Y es que este es el gran propósito. Termina el verso 7 diciendo el propósito, para que Dios reciba la gloria. Jesucristo vino, ¿sí? Y Jesucristo nos recibió y nos hizo parte de Él con un propósito. ¿Cuál es? Para que sea Dios glorificado. Este es el gran propósito. Este es el objetivo, mi hermano, supremo en el cual debe descansar toda nuestra vida cristiana, que Dios sea glorificado. Incluso Cristo lo tenía claro. Jesucristo lo tenía bien claro al momento de que vino a este mundo y para eso nos recibió Él, para eso vino y entregó su vida para que Dios sea glorificado. No fue porque tú te lo merecías, no fue porque tú hiciste algo muy bueno, ni por las obras, ni porque diezmabas, ni porque ibas a la iglesia, ni por tus papás, por nada de eso. Cristo vino a este mundo y se entregó y dio su vida y pagó y murió con el único propósito de que Dios sea glorificado. Y la forma en que Jesús lo hizo fue sirviéndote. O sea, entendamos esto. Cristo glorificó a Dios sirviéndote. ¿Sí? La forma en que Cristo glorifica a Dios es sirviendo al hombre. Pregunta, ¿te consideras mayor que Jesús? ¿Te consideras mejor que Jesús? ¿Tu vida vale más que la de Él? Fíjate lo que dice Mateo 10:24. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Si Jesucristo vino a servir para glorificar a Dios, ¿por qué nosotros pretendemos ponernos por encima de los demás? ¿Por qué nosotros pretendemos querer sentirnos mejores que otros? Jesús dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Esas fueron las palabras de Jesús. Marcos 10:45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el Cristo que a mí me salvó. Vino a servir para glorificar a Dios. El mismo Pablo, tú lees sus cartas. ¿Cómo se presenta Pablo en sus cartas? Siervo de Jesucristo. ¿Cómo se presenta Pedro en sus cartas? Siervo de Jesucristo. Juan, siervo. Santiago, siervo. Ellos eran apóstoles, hermano. Y tenían bien claro que habían venido a este mundo o estaban en este mundo para servir, para dar. ¿Sí? Ellos venían a mostrar esa sumisión a Cristo. Y es que de eso se trata nuestra vida cristiana. Yo no sé quién te enseñó algo diferente o quién te adoctrinó con algo diferente. ¿Sabes que eres cristiano? Es sinónimo de servicio, es sinónimo de entrega, es sinónimo de sacrificio. ¿Por qué? Porque vivimos como Cristo vivió. Y si Él vino a servir y vino a sacrificar y vino a entregar todo para que Dios sea glorificado, nosotros también podemos vivir de esa forma y debemos vivir de esa forma glorificando a Dios con nuestra vida. De eso se trata nuestra vida cristiana, de basarla en el amor y sin duda se verá reflejado en tu actitud de servicio. Hermano, ¿es posible servir sin amar? ¿Sí? Es posible que tú vengas a la iglesia, que nos ayudes a limpiar la iglesia, a recoger ramas, a dar clase, lo que quieras. Pero no necesariamente significa que amas a la iglesia o que estás haciéndolo por amor. Puedes tú servir sin amar, ¿sí? Pero el que ama realmente no puede dejar de servir. Tú ves a una persona que realmente hay amor en su vida cuando no puede dejar de hacerlo. Que realmente él quiere glorificar a Dios y no le importa las circunstancias, no le importa si el pastor le habló bien o no le habló bien, si tiene algún problema, una dificultad. Él quiere dar, él quiere servir y ahí voy a estar, pastor, yo ahí estoy. ¿Qué más podemos hacer? ¿Te consideras entonces una persona que ama?
Necesitamos practicar el servicio cristiano como una expresión de amor a Dios, mi hermano. Si tú y yo hacemos algo y servimos es por amor a Dios, no amor a las personas o al hombre principalmente. Si tú haces algo aquí, enfócalo a Cristo, proyéctalo a Dios. Porque así fue como lo hizo Cristo y tú y yo venimos a seguir los pasos de Jesucristo. El versículo 8 dice, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a sus antepasados. Jesucristo siendo Dios, dice el versículo 8, vino a ser siervo. ¿Qué significa siervo? Servidor, ¿verdad? Y la referencia específica que dice es que vino a ser siervo de los judíos en este caso. Y aquí nos muestra dos razones por las cuales Jesús vino a servir a los judíos. Uno, para mostrar la fidelidad de Dios. Y dos, para confirmar las promesas hechas a los antepasados de los judíos. Recordemos esto, Jesucristo nació como judío, vivió como judío y estuvo entre judíos toda su vida. En su servicio, en el servicio de Jesús, primeramente acogió a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Dice la palabra. El auxilio que vino a ofrecer Jesús o a ejercer Jesucristo fue a los de la descendencia de Abraham. No sé si todos tenemos claro quiénes son los judíos, de dónde vienen ellos, ¿sí? Dios le dio una promesa a Abraham, ¿sí? Que iban a ser un pueblo de él, una nación, y esa nación son los judíos, ¿sí? Y desde entonces Dios mantuvo ese pacto. Fíjate lo que dice Hebreos 2:16. También sabemos que el Hijo, hablando de Jesús, no vino para ayudar a los ángeles. O sea, Jesús no fue el propósito celestial, sino que vino a ayudar a los descendientes de Abraham, ¿sí? A servir a los descendientes de Abraham, y este fue su propósito. Es aquí donde nos muestra Jesús, uno, la fidelidad de Dios, en el cuidado de su pueblo, porque Dios había prometido, había dado promesas a su pueblo, y Jesús vino a mostrarlo de esa forma, como dice el versículo 8. Y también a confirmar las promesas hechas a los antepasados. ¿Por qué? Porque Dios había tomado primeramente a una persona escogida, que este fue Abraham, y a través de él transmitió su gloria y su verdad, su amor y su compasión, para que una nación pudiera mostrar a Dios. Ese fue Abraham. Pero también reiteró estas promesas en Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. Y luego también a este Jacob. ¿Quién es Jacob? El hijo de Isaac. Entonces a ellos se les conoce como los padres de los judíos. Es por eso que está diciendo Pablo aquí en el verso 8. Confirmó Jesús las promesas hechas a los padres, porque todas las promesas son hechas en Cristo. No sé si me van siguiendo. Hermano, toda la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, apunta a una sola persona. ¿A quién es? A Cristo. Y todas las promesas se cumplen en Cristo. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplen en Cristo. Lo dice 2 Corintios 1:20. Anótale por ahí si quieres. Dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. O sea, todas se cumplen en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios, dice Pablo en 2 Corintios. Ahora, debemos saber también, y eso es algo clave aquí en este estudio, parte de las promesas dadas a los padres de los judíos tenían un alcance más allá que solamente los judíos. ¿Tú sabías esto? Dios le habló a los judíos, les dio promesas, pero parte de esas promesas tenían un alcance superior, un alcance más lejos que solamente los judíos. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas, ¿quiénes? ¿Te das cuenta de esa palabra? Todas. La palabra es etnias. No solamente son países, sino todas las etnias de la tierra. No le dijo Dios, en ti será bendita la nación de Israel. No le dijo eso, ¿verdad? Todas las naciones. Esa promesa llegaría más allá, alcanzaría para todos y de esa forma todos tendrían la oportunidad de conocer a Dios y su misericordia. Dice el versículo 9. También, hablando de Jesús, vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos.
O sea, fue algo extra que hizo también. Ahora, pregunta, ¿quiénes son los gentiles? ¿Todos tenemos claro quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. ¿Ok? Gentil es todo aquel que no es judío. Pregunta, ¿hay algún judío aquí? Levante la mano, un judío. Tienes cara de judío, pero ¿hay alguien aquí judío? Entonces eres gentil, mi hermano. ¿Sí? Así de fácil. Y si eres gentil, Dios tuvo misericordia también de ti. A pesar de que no merecías nada, Dios te dio todo. A pesar de que no eras su pueblo, Dios te hizo parte de su pueblo, de su nación, de su familia y te abrazó para que ya nunca estés solo, sino que tengas vida con Dios y una vida eterna. ¿Puedes darle gloria a Dios por eso? Ese era el propósito. A eso vino Cristo, a servir de tal manera que Dios sea glorificado tanto por judíos como por gentiles. O sea, por todas las naciones, porque nos ha hecho objeto de su misericordia. Nos ha hecho Dios un recipiente de misericordia, puesto que hemos oído y recibido el mensaje del Evangelio. Y realmente no es porque lo merezcamos, mi hermano. Quitémonos esto de la cabeza. No es que yo sea tan bueno que merezco ser salvo. Hay muchas personas que creen eso. Es que hace tantas cosas para la iglesia, es que va y vive ahí casi y ayuda siempre y da dinero y trabaja y hace y el otro. Merece ir al cielo. No es así. No es porque tú lo mereces, ¿sí? Porque dice la Biblia que todos somos desobedientes a Dios. Todos somos desobedientes, pero Dios es tan grande en su bondad, en su amor, en su misericordia, que ha derramado aún en nosotros salvación a pesar de nuestra desobediencia, dice Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Era necesario que viviéramos en esa desobediencia para que pudiéramos disfrutar de esa misericordia. Pablo lo que está haciendo aquí, hermanos, es poniendo las cartas sobre la mesa para mostrar que no existe distinciones para Dios entre judíos, gentiles. Jesús vino a servir a judíos para glorificar a Dios, si te das cuenta en el versículo 8, ¿sí? Y también sirvió a los gentiles para que Dios sea glorificado por ellos, versículo 9, ¿sí? Tanto judíos como gentiles hemos recibido misericordia de Dios y todo esto para que su nombre sea, ¿qué? Y todo esto a través de Cristo. Pregunta. Te hago preguntas, hermano, porque quiero que tú mismo te analices en esto. Pregunta, ¿hay alguna distinción de personas para Dios? En otras palabras, o sea, si todos hemos sido partícipes de la misericordia de Dios, ¿no deberíamos de ser todos iguales? ¿Qué piensas? ¿O la misericordia por ti fue mayor que la misericordia por mí? Todos somos iguales para Dios. Todos deberíamos de recibirnos y ser tratados igual. Ahora, ¿por qué tratamos entonces nosotros diferente a otra persona? ¿Por qué nosotros somos específicos en quiénes sí le hablo, quién no recibo, a quién trato de una forma, a quién trato de otra forma? ¿Por qué? Fíjate, la tradición judía o los judíos rechazaban a todo aquel que no era judío. ¿Sí? Para ellos era algo que no podían soportar ni vivir. O sea, no podían entrar ni a su casa, ni a comer. Era abominación, le llaman. Yo no puedo entrar a tu casa a comer. ¿Sí? Si no eres judío, no puedo. Por regla puesta por hombres, no podemos compartir. ¿Sí? Ahora, lo que está haciendo Pablo aquí en este pasaje es que muestra algunas citas del Antiguo Testamento, o sea, los escritos sagrados de ellos, de los judíos, para mostrar el plan de Dios que tenía para toda la humanidad. Ese fue el objetivo desde el principio, el que todos pudieran vivir en esa unidad. La intención de las promesas de Dios dadas a los judíos, mi hermano, nunca fue el de excluir, nunca fue el de hacer a un lado. Muchos piensan que así fue. Sino que las promesas hacia los judíos fue para que ellos sirvieran de vehículo para traer a todos a Dios. Para que ellos sirvieran de conducto, de canal, para que todos pudieran llegar a Dios. Ese fue el propósito.
Y ante cualquier oposición, porque los judíos estaban oponiendo, no, que eso no es cierto, los gentiles son fuchi y no sé qué. Fíjate lo que hace Pablo. Pone 4 textos de las escrituras de los judíos para afirmar lo que está diciendo. Y es lo que sigue en el versículo 9, la parte B del versículo 9 hasta el 12. Fíjate lo que escribe Pablo. A eso se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Verso 10. Y en otro lugar está escrito: alégrense con el pueblo de Dios, ustedes los gentiles. Versículo 11. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Versículo 12. Y en otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Sepamos algo. Para los judíos, sus escrituras, o sea, lo que para nosotros viene siendo el Antiguo Testamento, la parte de atrás de tu Biblia, de en medio para atrás, lo que viene siendo para nosotros el Antiguo Testamento, para ellos son sus escritos, solamente, no hay otros para ellos, ¿ok? Para ellos viene siendo la máxima autoridad de su fe. Sus escritos son un todo para ellos, ¿sí? Y sus escritos están divididos en 3 grandes partes. Tú y yo vemos en nuestra Biblia y vemos que está el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, ¿verdad? Para ellos está dividido en 3 grandes partes. ¿Cuáles son? La ley de Moisés, los profetas y los escritos. Así está dividido, ¿ok? Y para ellos esto es un todo. Por lo cual Pablo aquí se va a basar en ese todo para mostrar su punto. Vamos a analizarlo un poquito. Fíjate lo que dice la cita del versículo 9. Por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Esta es una cita tomada del Salmo 18:49. O sea, los escritos, la sección de los escritos de ellos. Y también esa misma cita está en 2 de Samuel 22:50. Y Samuel está en el área de los profetas. Y esta es la primera de 4 referencias que hace Pablo extraídas de sus escritos, usadas para demostrar que también los gentiles eran parte del plan salvífico de Dios. La segunda cita en el verso 10 dice: alégrense con el pueblo de Dios, ustedes los gentiles. Esto está tomado de Deuteronomio 32:43. Deuteronomio está en la ley. Entonces ya vimos que Pablo ya abarcó las 3 grandes áreas de sus escritos para demostrar su punto. Pero no se queda ahí, él continúa, ¿sí? En Deuteronomio 32:43, lo que está haciendo el autor es un llamado a las naciones a regocijarse junto con el pueblo de Dios, ya que Dios ha derrotado a sus enemigos. Y qué hermoso, porque nosotros como gentiles, como parte externa del pueblo de Dios, también en este momento nos regocijamos porque Dios ha vencido a los enemigos de su pueblo. Y tú y yo podemos disfrutar ahora de esas maravillas también. Versículo 11. Cita: alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Esto está en el Salmo 117, o sea que también de la sección de sus escritos. Y esto está anticipando el hecho de que los gentiles se iban a unir con el pueblo de Dios, el pueblo judío, para dar alabanza a Dios. Esto no lo pueden entender ellos. Ellos decían: ¿cómo es posible que estos vulgares se van a juntar con nosotros? No, no puede ser. Pero sus mismos escritos lo dicen. Y por último, el verso 12 cita: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Y este es un extracto de Isaías 11:10. O sea, los profetas. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Lo que Pablo está haciendo es apoyarse en sus propios escritos, en su propia ley, en lo que ellos creen como lo máximo de lo máximo para su fe, para indicar que también sus enemigos son parte o deben de ser parte de ellos. Todos están incluidos en los planes de Dios y las misericordias de Dios. La estrategia de Pablo es esta: usar las 3 grandes divisiones del canon judío, de las escrituras judías, para apoyar su exhortación. ¿Cuál exhortación? La constante de Pablo, que ha venido hablando durante muchos versículos atrás, es que haya unidad. Es de que haya unidad, mi hermano. ¿Cuál es la constante de la vida del hombre? Que haya división.
Así es como vivimos. Y Pablo insiste, hermanos, debe de haber unidad entre nosotros. Pero tú y yo y todos en la carne tendemos al egoísmo, y muchas veces lo que hace ese egoísmo en nosotros es de que queremos juzgar quién es digno y quién no es digno. No, tú sí eres digno porque me caes bien y le vas a los Tigres. Por eso eres parte del pueblo de Dios, ¿sí? O tú no eres digno porque me caes mal, me viste feo, no me saludaste cuando llegué el domingo. Y tomamos el papel de Dios y decimos quién sí y quién no, y con quién me uno y con quién me divido. Si Dios vino a este mundo a servirnos para vivir en unidad, tú y yo, mi hermano, nos tenemos que volver conducto de ese mismo servicio para unir a más personas. Tú y yo nos tenemos que volver servidores para que esa unidad pueda crecer. ¿Sabes con qué finalidad? La de glorificar a Dios. No porque debemos es que sí, me llevo muy padre con ustedes y por eso es que vamos a... No es por eso. Si yo me uno a ustedes, hermanos, si ustedes se unen entre ustedes, es para glorificar a Dios. Piensa en eso. Proyecta tu actitud, tu carácter, tu vida hacia Cristo, ¿sí? Veámoslo de esta forma. Mi función como predicador en este momento es transmitir las buenas nuevas del Señor en su palabra a su pueblo, que son ustedes, ¿ok? Cuando predicamos aquí, exhortamos, enseñamos, y todo esto con la finalidad de que ustedes conozcan las verdades de Dios a través de su palabra. Eso es lo que yo hago. Te predico la palabra de Dios y la transmito a ti, te exhorto, te enseño. La pregunta que surge es, ¿qué están haciendo ustedes con la enseñanza que les estamos dando? Cuando yo comparto aquí, ¿qué haces tú con todo lo que vienes a aprender aquí? Quizá unos me digan, bueno, pues yo siento bonito, crezco, me aplico, me siento bien, me sirve ir el domingo para toda la semana estar bien con Dios, ¿no? Hay quienes pueden pensar de esa forma, ¿no? Estoy creciendo más. Pero el propósito de Dios es ese, mi hermano. Piénsalo. ¿Ese es el propósito de Dios para esto que hacemos? ¿No? ¿A quién te recuerda esa actitud? Si lo pensamos, eso es lo mismo que estaba pasando con los judíos, ¿sí? Dios les transmitía a ellos su amor, su compasión, su carácter directamente, enseñándoles, exhortándoles a través de profetas y maestros. Pero ¿qué hicieron todos ellos con esto? Se lo quedaron para ellos mismos. Y dijeron, no, pues Dios me habla, qué chido. Véanme, y todos tengan envidia de mí, ¿no? Eso es lo que ellos estaban haciendo en pocas palabras. Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento y es lo que hacían. Se bloqueaban y nadie más entra aquí, nada más nosotros, porque Dios nos escogió. ¿Ese era el propósito de Dios? ¿Cuál era? Dios quería que a través de los judíos llegara todo el mundo a conocer su misericordia. Ellos eran el canal de transmisión, hermanos. ¿Qué somos nosotros? ¿O qué estamos siendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha dado? Con todo lo que nos ha ofrecido y todo lo que hemos recibido de Él. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos en la misma actitud egoísta? Pablo aquí está demostrando que no hay diferencia entre ninguna persona, no hay desigualdad, que Dios ha derribado toda barrera a través de Cristo. ¿Sabes qué estamos haciendo tú y yo? Agarrando cada ladrillo y volviéndolo a poner en su lugar. Estamos otra vez poniendo barreras entre nosotros, entre iglesia. Y lejos de unir, estamos desuniendo. Quiero que entendamos esto. Debemos recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió. Eso es, de eso se trata. Piensa esto. Cristo a ti y a mí nos ha hecho uno. Nos ha unido a todos, aunque tengamos diferencias. Delante de Dios, ninguno es mayor que otro. No porque seamos los pastores, somos mayores que ustedes. Al contrario, todos somos iguales. Delante de Dios,
somos uno en Cristo. Ahora, si hay alguien aquí, y quiero que pongas atención a esto, si hay alguien aquí que tiene algo contra su hermano y no es capaz de perdonarlo, se está rompiendo la unidad. Si alguien tiene algo contra un hermano y no es capaz de perdonarlo, la unidad se está rompiendo y obviamente se está oponiendo al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque para ti tu orgullo es más grande que la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque sí puedes entender que Dios pudo salvar a tu hermano, ¿sí? Que Dios lo pudo perdonar, pero tú no lo puedes perdonar. Entonces tu orgullo se está volviendo más grande que la misericordia de Dios. Quizá porque a ti te hizo más daño tu hermano, más daño que a Dios. Quizá pienses eso, no, es que a mí me dañó y me lastimó. ¿Crees que ese daño que a ti te hizo fue más grande que el que le hizo a Dios? Y Dios pudo perdonarlo y tú no. Tu actitud solamente está hablando del ego que hay en tu corazón y sabes que ese ego te va a destruir. Ese orgullo te va a destruir. Pablo sabe que el orgullo de la iglesia o de muchos en la iglesia solamente se está oponiendo al propósito de Dios. Y sin lugar a dudas, mi hermano, esto va a traer consecuencias a sus vidas. Va a haber consecuencias en la iglesia, se va a notar en la iglesia. Tú puedes notar una iglesia cuando está unida y una iglesia cuando está dividida. Hay más empuje, hay más fuerza cuando una iglesia está unida. Y se nota. Pero podemos ver, y Pablo lo puede notar aquí, que la iglesia hay división, que la iglesia no está siendo unida y que va a haber consecuencias en la vida de cada uno de ellos que viven en esa oposición. Y sabes que ningún pastor quiere que haya consecuencias de ese tipo. Es por eso que Pablo ora a Dios en el verso 13 y le ruega que muestre su gloria para beneficio de los suyos. Lee el versículo 13 conmigo. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Hermano, tienes que entender algo. Dios es la única esperanza. Dios es nuestra única esperanza. Y esa esperanza es la que nos lleva a vivir a ti y a mí día a día la vida cristiana. Dime si tú puedes dar un paso sin esperanza. ¿Alguna vez has pensado esto? ¿Tú podrías dar un paso sin esperanza? Tú cuando sales de tu trabajo, lo haces con la esperanza de que vas a llegar a tu casa. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Pero si no tuvieras esperanza de que vas a llegar a tu casa, ¿saldrías del trabajo? Si supieras, cuando salga, sé que me va a pasar esto, me están esperando allá afuera y no voy a volver a ver a mi familia, ¿saldrías de tu trabajo? ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza, ¿verdad? Así es como vivimos. Quizá nunca te pones a pensar en eso, pero cada paso que tú y yo damos es con la esperanza de lo que va a venir. ¿Por qué vivimos como si no tuviéramos esperanza en lo que Dios nos ha prometido? No vivimos en el perdón, no vivimos en la compasión, en la comprensión, en el amor unos a otros. ¿Tú puedes decir que estás caminando en esperanza si no puedes perdonar a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu amigo? ¿Puedes decir que conoces la esperanza de Dios y estás caminando en ella? Fíjate, la prueba del cristianismo no es lo que uno dice que cree, sino el comportamiento. El cristianismo, mi hermano, no es un credo, sino el abrazar la palabra de Dios y vivirla a través de Cristo. Eso es el cristianismo. Quizás sepas tú la teoría, quizás sepas tú mucha Biblia, ¿sí? Tengas conocimiento, hayas vivido toda tu vida dentro de la iglesia, hayas sido de cuna cristiana, como dicen. Pero tu actitud dice lo contrario. Actitud. Hay quienes dicen, yo ya sé lo que dice la Biblia. Nos han dicho, yo ya sé todo eso que ustedes predican, ¿verdad, pastor? Yo ya sé todo, ya voy, ya sé lo que estás hablando, ya.
Ya conozco todas sus enseñanzas, todas sus predicaciones. Y se llenan la boca de su conocimiento. Pero ¿de qué te sirve? ¿Qué caso tiene si no lo vives? ¿No? Se trata de vivir lo que estamos aprendiendo, lo que Dios nos está hablando. ¿Sí? Cuando aprendamos a vivir abrazando la palabra de Dios y viviéndola, como Él dice Pablo en el verso 13 que vamos a ser llenos de alegría y paz por la confianza y esperanza que hay en Él. Y ahí se va a ver reflejada la unidad. Todo esto se resume en nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento con los hermanos, con la iglesia. Se va a ver reflejado en la unidad, en la actitud y en el amor. Si no lo vives, no puedes experimentar la paz y la confianza de la cual Dios está hablando. Hermano, si trazas un camino basado en la palabra de Dios, en lo que está diciendo su palabra, y depositas tu esperanza plena en Él, traerá confianza y esperanza a tu vida, dice su palabra. Entonces rebosarás de una esperanza segura, y esto es mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo está todo conectado? ¿Cómo viene el Señor hablando de esto y cómo nos conecta con el Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo, mi hermano, no es otra cosa sino la capacidad dada por Él para llevar a cabo cosas espirituales. ¿Sí? No estamos hablando de un poder de que puedo hacer levitar cosas y parar y regresar el tiempo. No estoy hablando de ese poder, sino de cosas espirituales. ¿Cuáles cosas espirituales? Pablo está hablando aquí de una esperanza segura, ¿sí? Y esto es algo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra mente carnal no llega a comprender que vamos a estar en una eternidad. Necesitamos una capacidad espiritual para entender la eternidad, o sea, la esperanza que tenemos en Cristo. Y eso solamente viene a través del Espíritu Santo, mi hermano. En otras palabras, si yo quiero tener una esperanza segura de mi vida, necesito el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo obtengo ese poder? A través de la obediencia de su palabra. La Biblia le llama a esto llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es papalotear, ni patalear, ni dar vueltas. No estamos hablando de esa llenura. La llenura del Espíritu Santo es conocer y obedecer su palabra. Tú ves a una persona llena del Espíritu Santo cuando obedece su palabra. Si no la obedece, no está llena. ¿Sí me entiendes? La única forma que podemos darnos cuenta que somos llenos del Espíritu Santo es cuando vivimos la palabra de Dios. ¿Sabes por qué en esta iglesia somos tan enfáticos en que se predique la palabra de Dios? Que se predique la Biblia. Porque solamente a través de ella tú y yo vamos a poder vivir en amor, en unidad y en obediencia. Y todo esto nos va a llevar a una esperanza que glorifique a Dios. Que ese es el propósito supremo. Ese es el propósito más grande, que Dios sea glorificado. Sin su palabra, somos un barco sin timón, sin rumbo fijo y destinados a la deriva. Y así es como tú y yo vamos a terminar si continuamos omitiendo la palabra de Dios en nuestra vida. Ser llenos del Espíritu Santo, dice su palabra. Ponte de pie. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió, con el propósito de glorificar a Dios. Quiero que te hagas esta pregunta a ti mismo. Ya que estás parado, voltea a ver a tus hermanos. Para atrás, los de adelante y los de atrás hacia adelante, volteen. Voltea a ver a tus hermanos. Ve a todos tus hermanos en esta iglesia y pregúntate, ¿mi relación con Él glorifica a Dios? Voltea. ¿Mi relación con mi hermano glorifica a Dios? Y si encuentras a alguno que no lo haga, mi hermano, recíbelo, tal como Cristo te recibió a ti, sin condición. No esperes más. La iglesia, mi hermano, necesita unidad. Necesita que vivamos en esa unidad que es Cristo. ¿Oramos? Querido Dios, Santo Padre, queremos agradecerte por tu palabra, porque siempre nos lleva a lo mejor que es para nosotros, Dios. Al final de cuentas no es algo que
que me separe más, Señor, o me haga perder más cosas. Al contrario, Dios, tú nos unes más, nos llenas más. Y eres tan glorioso y tan misericordioso que a pesar de nuestros errores, tú sigues siendo fiel y verdadero. Señor, ayúdanos. Si hay alguna situación, Señor, en la iglesia que nos haga estar separados, que nos haga estar fracturados, Señor, ayúdanos a ser humildes, a amar y a servir, de tal forma que podamos rectificar esa desunión, Dios. Porque tu iglesia unida, Señor, avanza. Tu iglesia unida crece, se fortalece, empuja. Necesitamos, Padre Santo, que tú nos ayudes en esto, porque solo nuestro ego, nuestro orgullo no nos permite ni siquiera abrir boca, Señor, para pedir perdón, para recibir perdón. Ayúdanos, Padre, que tu iglesia con su actitud viva de tal manera que seas tú creciendo, Señor, y que las naciones te conozcan. Que no se quede aquí, Dios, sino que en nuestra vida diaria, en esta semana que comienza, podamos seguir viéndote a ti, caminando por ti, glorificándote a ti. Pongo esta iglesia en tus manos, Señor. Ayúdanos. Te lo vuelvo a pedir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Hermanos, un momentito, tomen su lugar tantitito. Gracias, pastor. Gracias. Qué bárbaro, tremendo mensaje, ¿no?